En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Buenos días, hermanos, en este retiro del mes de diciembre de 2024 desde Mater Christi en Madrid por Emilio Castrillón Hernández. Os saludo con todo el afecto que propicia el estar celebrando en este día la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Un día ciertamente grande, un día que propició nuestra salvación, un día que Dios Todopoderoso tomó la decisión de que María, la criatura elegida, fuera concebida sin pecado original. Esto es, fuera completamente limpia, fuera completamente no libre de la mancha original que procede del pecado que cometieron Adán y Eva en el paraíso y que ya condicionó toda la historia del género humano. Cuando Dios a lo largo de la historia de la salvación hace una y otra vez pues pacto con su pueblo, alianzas con su pueblo, y su pueblo, después de haber sido liberado de Egipto, de ver abandonada la esclavitud, haber pasado portentosamente, atravesado el Mar Rojo, llega al desierto para terminar en la tierra prometida, y ese pueblo se queja, ese pueblo se prostituye a otros dioses, ese pueblo abandona la alianza. Y luego ya en la tierra prometida pues sigue sus infidelidades, sigue sus faltas de coherencia, después de haber conocido al Dios de Israel, al Dios verdadero, pues una y otra vez, repito, lo abandonan. Y entonces Dios ya, para no abandonar definitivamente a su pueblo, decide enviar a su Hijo, la palabra de Dios hecha carne. Decide que viniendo el Hijo en carne mortal podrá sellar la alianza eterna y ya su pueblo estará, vinculado a Él a pesar de todos los pesares. Entonces, cuando Él piensa en concebir al Hijo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, entonces ese Hijo tiene que nacer de una mujer, tiene que nacer como toda criatura humana, pero esa mujer tiene que estar preservada de toda mancha de pecado, porque va a ser el arca de donde se geste y nazca el Mesías, el Dios verdadero que vendrá a salvar al mundo de una vez para siempre. Y así María es concebida sin pecado original, es preservada del pecado, no es liberada del pecado original, sino preservada. Y María
es el cuerpo, la criatura, la mujer que Dios previene y predispone para que nazca su Hijo, que será encarnado en las entrañas virginales de María, será encarnado por obra del Espíritu Santo. Y entonces hoy lo que queremos contemplar es este misterio de amor y de misericordia que es la concepción inmaculada de María. Y lo que queremos contemplar es que María no fue, como diría yo, no fue sustraída de su libertad como persona. De hecho, ella tuvo que dar su consentimiento cuando, llegado ya el momento, Dios envía al arcángel Gabriel para anunciarla que Dios Padre quiere que sea la madre del Mesías. Y viene aquel hermosísimo diálogo de la encarnación cuando San Gabriel visita a María Santísima. Bien, pero ya hasta llegar a ese momento, María tiene que estar dispuesta para ser el arca de la nueva alianza, de la nueva y definitiva alianza. En sus entrañas virginales tiene que desarrollarse, tiene que gestarse al Mesías, al Hijo de Dios hecho carne. Por eso miramos a la encarnación y vemos cómo María ha sido, repito, preservada sin pecado original y ha sido puesta en el mundo como la criatura más pura, más limpia, más purísima, castísima, no tiene mancha de pecado, ni sombra de pecado, ni lo tendrá nunca. Pero esa niña nacerá de dos padres, Joaquín y Ana. Esa niña será llevada al templo con 4 años para que sea formada y educada en el templo. Esa niña vivirá todo el camino de formación judía para que sepa perfectamente cuál es la ley judía, cuáles todos los misterios que están previstos en la ley de Dios, todo lo que tiene que realizarse, todo lo que tiene que verificarse. En Israel, en aquel momento, en el pueblo judío, las mujeres judías, todas estaban a la expectativa de que naciera el Mesías, y en esa expectación pues todas compartían ese anhelo de ser las madres del Mesías. Cada una anhelaba, y quizás o sin quizás María estaba en el grupo de esas mujeres. Todas pensaban que tenía que nacer pues de unos desposorios normales, que de desposorios pasarían a ser esposos, y ya ahí se concebirían los hijos. Y de ahí pues nacería el Mesías. Era lo razonable, lo que era lógico en la mentalidad humana, pero en el caso de María no es así, porque Dios lo tiene previsto de otra manera. Y quizás es por lo que cuando el ángel le cuenta a María, no temas, porque has hallado gracia ante Dios, porque ella se sobresalta al encontrar al ángel delante de ella y lo que le dice. Entonces la reacción de María es tan sencilla, tan noble, tan sincera, tan transparente, que le dice al ángel: ¿cómo puede ser eso que me estás diciendo si yo no conozco varón? Yo estoy desposada con un hombre, desposada con José, pero yo no vivo con él, no he vivido, no he tenido absolutamente ninguna relación ni con él ni con ningún hombre, no conozco a varón. Por lo tanto, ¿cómo puede ser eso? Y el ángel le explica con una sencillez pasmosa: la sombra del Altísimo te cubrirá con su sombra, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo
que le pondrás por nombre Jesús. Entonces María se queda atenta, escucha las palabras. El ángel le asegura que su prima Isabel, que decían que ya no podía, que era estéril porque estaba en la vejez, pues se halla en el 6º mes de gestación. Y entonces, ante esas explicaciones sencillas y ante esta prueba que el ángel le da de su prima Isabel, pues María contesta algo que a nosotros nos parece ahora muy normal y muy lógico: hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu palabra. Pero eso en la mentalidad judía y en la mentalidad allí, pues fue enorme, grandioso. Entonces, para que ella, que dice el Evangelio, que fue a prisa a la montaña a comprobar, a atender a su prima, a comprobar que lo que el ángel le había dicho era verdad, se encuentra que aquella que estaba en el 6º mes la recibe como bendita seas, como a mí, la madre de mi Señor, me viene a visitar. Y le dice: cuando tu voz se oyó, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y es cuando María ya canta el Magnificat, proclama el Magnificat, porque ya tiene la absoluta seguridad de que va a ser la madre del Mesías. Y dice el Evangelio que allí estuvo 3 meses, o sea, hasta que Isabel dio a luz y nació Juan el Bautista. Pues para toda esta grandeza de luego terminar ella de gestar a Jesús, dar a luz, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos, para todo eso Dios la eligió y la predestinó, la preservó del pecado original, la hizo limpia, la hizo pura, la hizo capaz de cumplir la misión, la altísima misión que le confiaba para que fuera la madre del Mesías. Y ella lo va asumiendo. No olvidemos lo que he dicho al principio, que ella ha estado pues como 10 años, más o menos, en el templo, recibiendo toda la instrucción y educación de los doctores de la ley, de los doctores judíos. Entonces ella tenía preparación completa y absoluta de lo que era la ley, de lo que los profetas habían dicho, etcétera, etcétera. Lo había ido comprendiendo conforme lo iban explicando los doctores de la ley, claro, primero a niñas que luego iban creciendo y que todo lo iban asumiendo con una mayor intelectualidad y con un mayor conocimiento. Por eso a María no le resulta difícil, una vez que el ángel empieza a hablar y una vez que el ángel empieza a decirle los proyectos de Dios Padre, a ella todo aquello no le puede resultar extraño, porque ella lo conoce por los profetas, lo conoce por los doctores de la ley que tenía que pasar. Pero, claro, ella entra en la sorpresa de que es ella la elegida. Luego, ella va a llevar una vida que, claro, primero el hombre con el que está desposado, José, se va a enterar de que está encinta. Luego los padres también se enterarán. Ella tendrá que decir hasta donde la puedan entender, pero ella tendrá que siempre confiar en Dios. Ella, por esta concepción inmaculada, por esta predestinación de Dios, pues ella comprende según va avanzando, aunque va teniendo las sorpresas de toda vida humana, porque decidme a mí cómo ella puede esperar y San José, cómo pueden esperar ellos que van a tener que irse a Egipto al poco de nacer el niño. Levántate, le dice el ángel a José, toma a la madre y al niño y a la madre y vete a Egipto porque
quieren matar al niño. Herodes quiere buscar y matar al niño. Quédate allí y ya te avisaré para que vuelvas. Aquello fue una sorpresa espantosa. Entonces tenemos que mirar en la concepción inmaculada de María todo lo que después vino, porque ahí Dios la destina a ser la madre del Mesías y le da todo lo que necesita para que ella, llegado el momento en el que le pida el consentimiento y ella lo dé inteligentemente en el uso de su propia libertad, pueda realizar la altísima misión que Dios le va a confiar. Y eso es algo que, por eso la Iglesia nos enseñará que María, por la gracia de Dios, después de su Hijo, fue ensalzada sobre todos los ángeles y los hombres. Nos lo dice así el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium. Después de Cristo, ella ocupa el lugar más alto y más cercano a la vez a nosotros. Por eso entonces siempre buscaremos también la luz en la Escritura, y en el capítulo 3 del Génesis, versículo 15, dirá Dios a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañal. El capítulo 3 del Génesis explicará que Adán y Eva han recibido del Señor el mandato de no comer de un árbol de la ciencia y el bien. Entonces la serpiente, Satanás, vendrá a tentar a la mujer, a Eva, y entonces comerá del fruto de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, y le dará a comer a Adán. Y es el pasaje precioso en donde Dios viene al paraíso y le llama a Adán: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dice: estoy desnudo, escondido porque estoy desnudo y no puedo estar delante de ti. Y le dice Dios: ¿y quién te dice que estás desnudo? ¿Es que acaso comiste del árbol que te prohibí? Y él le dice: la mujer que me has dado de compañera comió y me dio para comer. Y luego a Eva le pregunta: ¿qué has hecho? La serpiente me sedujo, dice la Sagrada Escritura. La serpiente me sedujo, no me tentó, me sedujo. Que ahí hay una diferencia que quizás no es el momento ahora de explicar, pero que lo tenemos que tener muy en cuenta. La serpiente me sedujo y comí. Y entonces ya Dios es cuando, dirigiéndose a la serpiente, le dice este versículo 15 que he leído: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Esa mujer es María, que ya está pensada ahí por Dios nuestro Padre. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje, que es el linaje de la perdición, del infierno, entre tu linaje y su linaje, que seremos todos los que nos acogemos a su maternidad, la que Cristo diseñó y determinó en la cruz cuando le dijo a María: ahí tienes a tu hijo, y a San Juan le había dicho previamente: ahí tienes a tu madre. Entonces ese linaje de María le pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. O sea, mientras el enemigo nos intenta seducir a nosotros también, nos intenta, y de hecho lo hace mucho, nos tienta para que caigamos. Por otra parte, este linaje de María tiene que aplastar la cabeza de Satanás. Pero para eso tenemos que vivir muy unidos a la concepción inmaculada de María, muy unidos a la Virgen, y tenemos que comprender perfectamente cómo María es la madre que nos sacará adelante,
La maternidad divina de María es el fundamento de todas sus prerrogativas. San Buenaventura dice: Dios no podría hacer nada más grande que María. Podría hacer un mundo o un cielo mayor, pero no podría hacer una madre más excelsa que la Madre de Dios. Por eso tenía que distinguirse entre todas las criaturas, aunque esa distinción ella no sea consciente hasta que el ángel aparezca. Santo Tomás afirma que María tiene cierta dignidad infinita por el bien infinito que es Dios, y Dios no puede crear una madre cuya dignidad sea superior a la de María, porque sería preciso que esta madre tuviera un hijo superior al Hijo de Dios, cosa que es totalmente imposible. Por ser, por tanto, María predestinada a la dignidad de Madre de Dios, fue adornada desde el primer instante de su concepción con un don de gracia tan eximia que aventaja con mucho a todas las criaturas. Del cielo y de la tierra, como venimos diciendo en el retiro, fue concebida inmaculada. Fue concebida inmaculada, como también ya hemos indicado, para su función maternal. Por eso fue enriquecida con esplendores de santidad. Y por este motivo la Virgen fue redimida de un modo inminente antes de su concepción, o sea, antes de del nacimiento del Mesías, que vendría a redimir al mundo. Ella fue redimida de una manera eminente, no fue liberada del pecado original, como ella ha dicho, fue preservada de él. El Papa Pío IX, que definió el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854, dice al definir el dogma: Dios eligió una madre para su Hijo unigénito y la amó por encima de todas las criaturas, por una gracia del todo singular y en atención a los méritos de Cristo. Nuestra Señora fue preservada inmune de toda mancha del pecado original en el primer instante de su concepción. Pablo VI dirá: María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. La virginidad de María es uno de los mayores milagros obrados por Dios. Es un privilegio íntimamente unido al de la maternidad divina y armoniosamente relacionado con la Inmaculada Concepción y la Asunción gloriosa a los cielos. María es la Virgen por autonomasia, la Reina de las Vírgenes, la Madre de la Virginidad, la pureza personificada. María es Madre nuestra en el orden de la gracia. Esta maternidad para nosotros es superior a la maternidad humana. Es una maternidad espiritual. No tiene relación con la vida de nuestro cuerpo, sino con la vida sobrenatural de nuestra alma. Cristo, que es la cabeza del cuerpo místico, que es la Iglesia, y a ser la Virgen Madre, la Virgen María, la Madre de la cabeza, lo es también de los miembros. María es Madre de la Iglesia y, por lo tanto, hemos de así honrarla con filial afecto como a Madre amantísima que es. Es la corredentora nuestra, porque coopera ella, María, a la redención con su Hijo. En definitiva, con ese fiat de la Encarnación, María ya se constituyó en mediadora nuestra en la redención. Así lo había determinado el cielo. Por tanto, ante este encuentro de hoy con la Concepción Inmaculada de María, tendríamos que primero intentar reflexionar, meditar, incluso buscar más fuentes que estas que he dado yo con unas pinceladas muy rápidas de todo lo que es y supuso y fue y es la Concepción Inmaculada de María, y aprender de que Dios quiere la pureza. Ella es toda pura y que por lo tanto
para vivir unidos a ella, tenemos que buscar un corazón puro y un corazón y un cuerpo puros. Hoy no es la época de buscar la castidad que se ha predicado siempre. Los jóvenes ni saben lo que es la castidad, y no es que no quieran saberlo, es que nadie se lo predica. Sí, hombre, los sacerdotes en las homilías, claro, si van a misa. Los sacerdotes no salen por las calles a buscar a los jóvenes para explicarles lo que es la castidad, la pureza del corazón y de la carne, ni tampoco los católicos que podamos tener compromisos serios de nuestro bautismo, provenientes de nuestro bautismo, tampoco. Casi hasta nos da vergüenza de decir la palabra castidad. Y lo que es evidente y claro es que si este don de la castidad no está presente en el hombre y por lo tanto la persona no busca la virginidad, no busca el entender este don inestimable de la Santísima Virgen, va a ser muy difícil que se aproxime a ella. Sí, si la cree Madre de Dios y Madre nuestra, pues la podrá invocar, la podrá pedir, pero como ella quisiera abrazarnos a cada uno de nosotros, pues nuestra propia vida pues no pondrá distancia entre ella y nosotros, no porque ella no quiera hacerlo. Por eso Jesucristo llega a decir: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y los limpios de corazón son los puros. Limpios y pureza es lo mismo, limpios y puros es igual. Entonces, sin pureza, sin limpieza, qué difícil es ni comprender el misterio de la Inmaculada Concepción, ni el de la virginidad perpetua, como decía Pablo VI, virgen antes del parto, en el parto y después del parto, ni tampoco podemos entender la maternidad divina, que de la maternidad divina, de Madre de Dios, llegará a ser Madre nuestra. Entonces, hermanos, hoy es un día que bien merece varias cosas. Una, por supuesto, ir a honrar a María en la Santa Misa y comulgar dignamente, y por lo tanto, si es necesario, hacer una buena confesión. Serían los regalos maravillosos que mejor le podríamos hacer a María, una buena confesión y una buena comunión en su día. Y luego intentar descubrir, pedirle a ella que te enseñe todo el don de la virginidad, todo el don de la castidad, tengas el estado que tengas, casado, soltero, viudo, sacerdote, religioso, consagrado, el estado en el que estés, que te enseñe a vivir la castidad en ese estado de vida, que te enseñe a entender lo que es ser puro y limpio de corazón, que te enseñe a que te puedas acercar a ella e identificarte con ella. Otra cosa es que ella te acoja como hijo, te entienda como pecador, sea refugio para los pecadores, auxilio de los cristianos, pero que tú te identifiques con ella depende de todo lo que tú te aproximes a ella. Coge a tu ángel custodio y háblale seriamente de que te ayude a entender, a penetrar el misterio de la Concepción Inmaculada de María. El Espíritu Santo te asistirá si le invocas. Y ella, María, que es nuestra Madre y nuestra guía, sin duda que te enseñará todos los encantos de una vida pura, en castidad. Estés en el estado que estés, porque también en el matrimonio, que hay una relación marital, también hay una castidad que observar, la castidad matrimonial. Y esa castidad que observarla están en todos los estados de la vida. Y entonces pues solamente hay que buscar en mi propio estado cómo yo puedo vivir a la sombra de la Santísima Virgen en ese espíritu de pobreza, de humildad, de castidad y de pureza, sometidos al amor y a la voluntad de Dios. Feliz día de la Inmaculada Concepción y felices
fiestas de la Natividad del Señor, pero antes de la Natividad del Señor, antes del 18 de diciembre, que la liturgia mirará a la Natividad del Señor, estate con las velas encendidas esperando la parusía, la llegada del Señor en poder y gloria. Y de la mano de María esperarás con mucho más certeza y con mucha más fidelidad, y por lo tanto el Señor te encontrará en su parusía con las velas encendidas y te dirá: ven bendito de mi Padre. Amén.